Toma la palabra, un espacio de diálogo y reflexión sobre los derechos de la infancia. Un programa financiado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. Asociación Hestia. Contra el silencio, toma la palabra. Con Miriam Cruz. Bienvenidos y bienvenidas a Toma la Palabra, un espacio de la Asociación Hestia dedicado al diálogo y la reflexión sobre los derechos de la infancia. En este programa daremos voz a niños, niñas, jóvenes y personas expertas en el ámbito social y educativo. Yo soy Miriam Cruz y les acompañaré a lo largo de los próximos programas. Cada día trataremos un derecho de la infancia diferente. La Convención de los Derechos del Niño es un tratado elaborado por las Naciones Unidas y firmado en 1989. A través de él se enfatiza que los niños y las niñas tienen los mismos derechos que los adultos. La Convención está compuesta por 54 artículos que otorgan a las personas menores de edad el derecho a desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad. Todo niño o niña tiene derecho a tener una familia que lo quiera y que lo cuide. Y es por ello que en este primer programa abordaremos el derecho a la familia. Para comenzar, debatiremos acerca del derecho a la familia con tres invitados con mucha experiencia en este ámbito que hoy nos acompañan. Bienvenidas y bienvenidos a Toma la Palabra. Les invito a que se presenten. Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Carlos Martín, soy profesor titular de la Universidad de Las Palmas y coordino el máster de intervención y mediación familiar, social y comunitaria, y también pues presido la asociación Hestia, ¿no? Les sigo, yo no tengo ese currículum. Yo soy Mónica Concesión, soy trabajadora social y dirijo la Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos. Desarrollamos diferentes proyectos en donde incluimos como público objetivo la infancia y la familia, y estamos en Santa Lucía y en el municipio de Telde. Hola, mi nombre es Jovita, yo soy maestra de educación especial, psicopedagoga y logopeda, y este año estoy como directora en un centro en el Carrizal, en el Claudio de la Torre, y he trabajado muchos años en el sector educativo con la familia. Gracias a todos por presentarse. A partir de ahora vamos a escuchar una entrevista de una joven madre que ha venido al programa también para contar su experiencia como niña en un centro de menores. Pasemos a escucharla y posteriormente daremos pie al debate. Bienvenida, Aiko, a nuestro programa. Aprovecha este momento y toma la palabra para poder presentarte. Buenos días, mi nombre es Aiko, doy las gracias por poder estar aquí. Tengo 20 años y formo parte del proyecto Ítaca, y además de Crecer Felices en Familia. Gracias por la presentación, Aiko. Quisiéramos conocer un poquito más acerca de ti, un poco que nos puedas explicar dónde naciste, dónde creciste. Yo nací aquí en Gran Canaria, lo que mis padres son de afuera. Mi padre es japonés y mi madre es colombiana. Y he crecido aquí prácticamente durante toda mi vida. También he vivido en Lanzarote, pero básicamente mi vida está aquí. Generalmente se ha desarrollado tu vida siempre en Gran Canaria, desde pequeñita hasta ahora. Y sí, sigues viviendo aquí en la isla, ¿no? Con tu familia. Con mi pareja y con mi bebé. Como decíamos al principio de tu presentación, has tenido una experiencia de residencia en un hogar de menores, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos adentrarnos en ese aspecto y preguntarte acerca de la edad en la que tú iniciaste esta experiencia en el centro. Pues comencé estando en centros de menores a partir de los 14 años recién cumplidos prácticamente. Para mí fue una experiencia enriquecedora, pero también al principio una experiencia dura, porque cuando te separan de tu familia y entras en una institución con gente que no conoces, con diferentes personas de diferentes perfiles, se trata un poco de adaptarte y de sobrevivir a lo que viene. ¿Comprendiste por qué estabas viviendo esa situación? Al principio no mucho. Al principio era como esa fase de negación, de rechazo, ¿sabes? Un poco de tristeza, de rabia, pero con el paso del tiempo, a medida que vas madurando y dándote cuenta de las cosas, entiendes por qué pasó y que fue para mejor. Y a raíz de esa experiencia, ¿qué concepto tenías tú de familia?
Pues al comienzo mi concepto de familia pues estaba un poco distorsionado, la verdad. No, un poco por el tema de las carencias y eso, pero con el paso del tiempo, al compartir con otras personas, con cuidadores, ya también mi experiencia personal como madre y todo, pues, y aparte también, bueno, mis otros familiares, mi hermana, mi padrino, mi sobrino, pues ahora mi concepto de familia es una unidad familiar que lo componen diferentes personas y que están ahí para lo bueno o para lo malo, para apoyarte, para darte la mano cuando más lo necesitas, también para jalarte la oreja, un poco de todo. Cuando hablas de carencias, esas carencias que decías que estaban dentro de lo que tú conceptualizas como familia, ¿a qué te referías? ¿Qué tipo de carencias? ¿A carencias emocionales? Sí, yo diría que del tipo de un niño de cualquier edad, cuando se está desarrollando y tiene diferentes etapas en su vida, necesitas ciertos apoyos porque por el camino te vas a encontrar baches, te vas a encontrar con inseguridades, momentos en los que no sabes qué hacer, momentos en los que te dejas llevar más por tus amistades y no por lo que te dicen los adultos. Y yo creo que tener una figura autoritaria que te guía y que te dice cómo tienes que hacer las cosas y te redirige en el camino que el que tienes que ir, pues se nota la diferencia cuando vas tú solo por la vida, por decirlo así. Sin ningún referente que pueda guiarte o orientarte en las decisiones o en tu proyecto de vida, ¿no? Sí, de todas formas también hay que decir que en los centros, las casas de acogida, hay muy buenos profesionales que están ahí, que han sido formados y que además están de forma, bueno, también de forma voluntaria y que se nota que no están ahí solo por ganar un sueldo, sino verdaderamente porque quieren ayudar a las personas y les nace del corazón, que esas son con las personas con las que me quedo. Elemento fundamental y que les ayuda a ustedes que están viviendo en el centro pues a sentirse en un momento dado apoyados y con referentes en ese proceso sin necesidad de sentirse solos por la situación que están viviendo. Entiendo que los educadores o los auxiliares se convierten en un punto de apoyo para ustedes en este caso por estar en el centro. Son como unos referentes para nosotros, también la verdad figuras afectivas, porque al fin y al cabo estás de ahí, dependiendo de tu caso, de ahí a que se pueda hacer una reintegración familiar o que cumplas mayoría. Y claro, en ese paso del tiempo, que nunca se sabe exactamente cuánto va a ser, pues necesitas apoyarte, necesitas sentir cariño, necesitas sentirte que eres importante para alguien. Y un poco que te ayuden a comprender la situación y el por qué, porque entiendo, por eso te preguntaba antes, ¿no? Entiendo que no debe ser fácil llegar ahí, como tú bien dices, y además no entender los motivos por los cuales mi situación ha cambiado o he tenido que vivir ahora esta experiencia, que muchas veces pues no se nos explica o no se nos informa, aunque sea brevemente, de los porqués, y ahí entrarán todos los sentimientos de tristeza, malestar, culpa, responsabilidad. No sé si tú pudiste tener este tipo de sentimientos en esa experiencia, aparte de otros positivos, pero lo quiero decir sobre todo en base a la incertidumbre del cambio de nuestra forma de vida en un momento dado a vivir de repente en un centro, ¿no? Que si eso... Claro, todo también depende de la persona, porque yo, por ejemplo, yo lo viví mal, pero a lo mejor hay personas que, no sé, a lo mejor emocionalmente, mentalmente tienen más fuerza y lo toman de otra forma. Pero yo, lo mío de entrada fue primero un poco como shock, pues me han sacado de mi ámbito familiar, estoy aquí, no conozco a nadie. Al primer día me desalé. Pero ya después llega un momento que dices tú, a ver, o reaccionas y dices hasta aquí y te adaptas o te adaptas, ¿sabes? Es que no queda de otra porque no puedes quedarte ahí hundido y al final tiras para adelante. Y eso se llama resiliencia, ¿no? Salir empoderado de las experiencias que vivimos y aprovecharlas como una oportunidad para crecer y seguir avanzando, que evidentemente son experiencias que van marcando nuestra vida, pero que al mismo tiempo nos ayudarán a seguir desarrollándonos y a intentar, pues, por lo menos, quizás, no repetir la misma situación o patrón. Y es en lo que nos vamos a centrar después, ¿no? En cómo tú poquito a poco has ido conformando tu ruta de vida y has formado tu propia familia. Pero antes de pasar a eso, quería preguntarte si tú esperabas que la situación cambiara en algún momento. Tú nos comentas que entraste con 14 años. ¿Hasta qué edad más o menos estuviste en el centro? Hasta los 18 años y después estaba un proyecto de pisos tutelados de cara a la vida adulta. ¿Y tú esperabas antes de los 18 que esa situación cambiara y pudiera volver a la unidad familiar o a tu situación actual? La verdad es que había momentos que tenía esperanza,
pero a medida que vas trabajando con los cuidadores, con la familia y ves todo el trabajo en conjunto, uno como menor se da cuenta de las cosas, ¿sabes? A veces los cuidadores también intentan no hacer daño cuando ven casos que no puede haber una integración familiar, pues bueno, pues a uno le toca aceptarlo, darse cuenta de las posibilidades que uno tiene y centrarse en los estudios, en todas las herramientas que te están facilitando, el cogerlas y decir, bueno, pues me voy a labrar mi propio futuro. ¿De qué forma crees, Aiko, que se podría mejorar el cumplimiento del derecho a la familia? En un ámbito familiar normal, los padres responsabilizarse y estar siempre ahí en todo momento con los niños. Pasa hoy en día en la sociedad que vemos a niños con diferentes carencias, porque bueno, un poco las figuras parentales no están del todo ahí, y eso es muy importante porque al fin y al cabo ellos son los que te están marcando las pautas. Y referido a hogares de acogida, dado que los menores no cuentan con una figura de parentesco biológica ahí, de forma presente, de forma física, sino más bien con los cuidadores, yo diría que las personas que estén ahí de forma vocacional, que estén ahí porque de verdad quieren ayudar, no solo por ganarse un sueldo, porque es muy difícil venir de un hogar desestructurado, llegar a confiar a una persona, y que se nota cuando una persona te quiere ayudar y de verdad confía y cree en ti y quiere que mejores, a cuando una persona va ahí a ganarse el sueldo y a lo mejor está en una sala todo el rato con un móvil y presta mínima atención a lo que verdaderamente es importante. Y también recalcar que me gustaría que hubiera un poco más de estabilidad en los hogares, y que si hay unos ciertos cuidadores y funciona todo bien con los niños, hay un vínculo emocional, afectivo, que no los estén cambiando, porque eso supone un gran palo, las cosas como son, porque aprendes a confiar en una persona, le coges cariño, al final dices, bueno, no estoy en mi casa con mis familiares, pero estoy con estas personas que en estos momentos me están haciendo feliz, y de repente desaparece, porque por H por B, porque lo cambian a otro hogar o por otra cosa. Pues me gustaría que eso lo valoraran y lo miraran bien, un poco por el desarrollo emocional de cada menor. ¿Qué te ha aportado la maternidad, Aiko? La maternidad para mí ha sido un viaje, dada la edad que tengo, que también me sigo formando, que también convivo con mi pareja. Ha sido un viaje enriquecedor. Con mi pareja, por ejemplo, nos ha unido muchísimo más. He podido ver, mejor dicho, otras facetas de mi pareja, y referido a mi hijo, pues ver que una cosita chiquitita que forma parte del amor que hemos tenido mi pareja y yo, se ha formado en mi barriguita. Lo he tenido 9 meses en la barriga. Después todo el proceso del parto, ver cómo crece, cómo se va desarrollando, todas las cosas que va aprendiendo a hacer, las noches que no duerme, las noches que está cansado, la noche de ve tú, no voy yo, me jalo los pelos, ¿sabes? Y bueno, soy feliz, la verdad. Todo esfuerzo tiene su recompensa, y llegar a casa y ver a mi hijo feliz lo es todo. Y eso es lo más importante, ¿no? Imagino que será el motor que te mueva cada día, pues a seguir luchando por tus sueños y tus objetivos, ¿no? Ay, sí, hay días que estoy cansada, pero como todo el mundo, pienso yo, y dices tú, bueno, todo sea por ahí mal. Muy bien. Es así. Para terminar, teniendo en cuenta lo que hemos trabajado en el día de hoy, que ha sido el derecho a la familia, te quisiera preguntar, ¿qué le dirías a chicas que han vivido o no la misma experiencia que tú, pero que van a ser madres, jóvenes o quizás un poquito más mayores, y que van a formar su propia familia? ¿Qué les dirías, Aiko? Le dirías que no tengan miedo, que se sientan seguras de sí mismas, que es normal que te asalten un montón de dudas, pero al final sale solo. Biológicamente nosotros tenemos un instinto y eso sale solo. Y que no tengan miedo, en caso como mi caso, que soy una madre joven, que no tengan miedo ni al qué dirán, ni si me veo sola o no me veo sola. Tú puedes, ¿sabes? Segura de ti mismo o seguro de ti mismo, porque también puede pasar. Y que nada, y que mucho ánimo. Muchas gracias, Aiko, por haber compartido con nosotros tanto las vivencias y experiencias que has tenido a lo largo de tu trayectoria de vida, como pues la opinión acerca de los derechos que los niños tienen, especialmente centrándonos en el derecho a la familia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias igualmente, y me gustaría recalcar de que todos nos merecemos ser queridos y que alguien nos apoye. A partir de la escucha de esta entrevista, quisiera preguntarles si ustedes creen que pudiésemos afirmar que todos los niños tienen una familia. Sabemos que evidentemente padre y madre van a tener, pero ¿realmente una familia la tienen todos los niños y niñas? Hombre, es complicado porque los niños que están en un centro de acogida, como estaba diciendo ahí con la entrevista, deberían de tener un referente como esta chica se ha encontrado con la última asociación. Pero muchos de ellos, por mi experiencia personal, no es así, porque no tienen a muchos de los cuidadores como referentes. Se les cambian muchos por las condiciones laborales, más como están viviendo en sus hogares de acogida. Concepto de familia, evidentemente, si entendemos padre o madre, ya sabemos que no, pero lo que dice, hay cuantos menores en situación de desprotección, evidentemente, por mucho que estén en un centro, no necesariamente va acompañado de ese proceso de familia, ¿no? Porque al fin y al cabo es un conjunto de profesionales que están ahí, que hoy están unos y mañana están otros, y que realmente debemos fomentar esa estabilidad para realmente que todos los niños tengan el derecho o tengan cubierto ese derecho de atención, ese derecho de familia. Pero en una situación de desprotección, cuando un niño está en un centro, pues plantearnos si realmente se está cumpliendo con ese derecho, yo me lo cuestionaría, porque creo que el sistema de protección que tenemos actual no está fomentando el que realmente se esté cubriendo ese derecho en el menor. Bueno, yo creo que, claro, si nos ceñimos a un tipo de familia, que es una familia tradicional, ¿no? Padre, madre, hijo, pues entonces, bueno, ahí puede haber muchas dificultades para poder cumplir con este derecho, porque existe tantas estructuras que a lo mejor pues no se relacionan precisamente con esa estructura tradicional, ¿no? Yo creo que lo importante es precisamente lo que se le puede ofrecer a un niño o a una niña, independientemente de la estructura familiar con la que esté viviendo, ¿no? Entonces, ahí, pues es verdad que puede haber familias donde está constituida por un hombre solo con sus hijos, o una mujer sola con sus hijos, o un hombre y una mujer con sus hijos, o dos hombres o dos mujeres con sus hijos, o que esos hijos vengan por medio de la reproducción asistida, o que estén en acogimiento, que estén en adopción. Es decir, la estructura no es tan importante como la dinámica que se pueda generar en esa familia y lo que realmente los niños y niñas necesitan, ¿no? Y en este caso, pues necesitan afecto, necesitan, que es lo que comenta ahí con la entrevista, ¿no? Es decir, que dice que bueno, que ella al principio pues se encontraba mal, lógico, en un momento determinado te ponen en un centro, desconectada de tu familia, es duro, pero al final vas cogiendo referentes, afectos, empieza a haber normas, empiezan a estimularte tu aprendizaje, a reconocerte, y todo eso te ayuda en tu desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Lo fundamental para hablar de familia es que a los niños y a las niñas se les puedan cubrir las necesidades básicas, ¿no? De todas formas, había una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención de la entrevista con Aiko, y es que ella incluso yo creo que sentía más como familia en un momento determinado a la asociación, a la última, que a su familia como tal. Y ella echaba o estaba dándonos como un pequeño consejo, una aportación, diciendo que muchas veces nosotros no estábamos actuando como familia, a lo mejor la familia, como nosotros le vivimos padre, madre y tal, no estamos actuando como familia, no le estábamos dando la suficiente estabilidad o el suficiente cariño, amor a nuestros hijos. Entonces eso era un punto importante, que hay veces que era lo que tú estabas diciendo, que ella sentía más como la asociación como referente que su propia madre o su propio padre en un momento determinado. Entonces es más importante tener el referente como familia como tal, como los diferentes tipos de familia que tú estabas hablando. Sí, yo lo que decía Juan Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo que lo importante no es la estructura, sino la dinámica que se genera en esa estructura. Yo cuando me refería a lo que nombré antes de lo de el sistema de desprotección actual, cuando nos entramos en centros de desprotección, un poco las líneas de trabajo
es proporcionarle esa estructura dentro de ese sistema, dentro del sistema propio de centro. Hay muchas, por ejemplo, el proyecto de ustedes, Ítaca, es un proyecto que genera esa estructura, genera esas dinámicas familiares y no es un centro tal como lo que nosotros conocemos. En este tipo de centros, esa ausencia de... O realmente estamos favoreciendo ese sistema de protección al 100%. Yo creo que se debe favorecer otros estilos que puedan ser mucho más favorables para que realmente ese menor tenga cubierto esa necesidad de afecto, de cariño, de acompañamiento, de protección, de sentirse que pertenece a, ¿sabes? De tener su hueco, no ser uno más dentro de un centro como lo que nosotros tenemos reconocido, pero evidentemente los centros de desprotección que nosotros tenemos aquí no son los centros masificados de los que se habla fuera de Europa, fuera de las zonas de Europa, fuera de España me refiero. Pero igualmente no se favorece, yo creo, ese sistema familiar de protección como lo que se debería trabajar para ello. Uh-huh. Ella también comenta, que me parece muy importante, que bueno, que siempre tendemos a tener una visión un poco negativa de los centros de menores, ¿no? Desde luego, donde mejor puede estar un niño o una niña es con su padre y con su madre en su casa, ¿no? Y ahí luchar un poco por lo que llamamos preservación familiar. Pero bueno, hay casos cuando los padres no pueden ejercer sus funciones como padres, necesita ese sistema de protección que les pueda ayudar a ese desarrollo, a esa educación, ¿no? Pero ella habla que en positivo, diciendo bueno que hay buenos profesionales, que hay gente que de manera vocacional pues se implica en esta tarea de educar, de cuidar a niños y a niñas que están en esa situación en un centro de menores, ¿no? Y a mí me parece que esa labor que hacen los educadores en los centros de menores es bastante importante, pero también a la vez dice algo muy importante, que es que es necesaria la estabilidad de los profesionales que están a cargo de esos niños, porque si estamos diciendo que lo importante para esos niños, esas niñas, es tener un referente, si ese profesional está cambiando continuamente de centro, pues claro, cada cambio, como dice ella, cada cambio supone un duelo. Porque yo ahora tengo un referente con un educador que le confío todo, que me escucha y de repente no sé por qué desaparece. Uh-huh. Y eso es duro. Sí. Yo me imagino también que... Yo lo he visto en ausencia, yo he visto esas ausencias, esos duelos en niños y lo sufren muchísimo. Lo sufren muchísimo. Yo creo que para ellos es de las etapas, una vez están estabilizados, una vez normalizan esa situación y la viven, además lo viven de una manera que es sorprendente la fortaleza que tienen los niños. Es decir, como de salir de su casa y llegan a un centro que tú dices que te duele las entrañas cuando estás cuando las conoces esas situaciones, y lo llegan a normalizar y retoman su vida de una manera súper sorprendente, pero la ausencia y los cambios de profesionales lo sufren muchísimo. De todas formas es lo que más le afecta a los niños, y muchas de las veces no se abren lo suficiente porque saben que ese profesional en un momento determinado puede desaparecer o se puede ir porque cambian su situación laboral, y entonces ellos muchas veces se ponen un muro para no poder mostrar sus sentimientos. Entonces eso, a la hora incluso en el ámbito educativo, yo como profesora me he dado cuenta que los niños ya no crecen porque no hay una estabilidad en casa, que sería en el centro de acogida. Quería preguntarles también, a la hora de hablar de los duelos que sufren estos niños, no solo por la pérdida o la salida de su núcleo familiar, sino también por los cambios de referentes educativos en los centros de menores, ¿creen que pueden vivir otro duelo al cumplir los 18 años y tener que salir de ese centro dejando atrás a esos referentes educativos, ya sean educadores, auxiliares, y encontrarse solos ante la vida? Puede ser que vuelvan a sufrir otro duelo por esa situación, que el sistema de alguna manera les exige vivir por cumplir la mayoría de edad. Duelo, y es durísimo, sí. Es brutal. Es decir, es brutal como aparte hasta el 15 de mayo, que tengo 17 años, soy un menor con un derecho al que me protegen y tengo derecho a estar aquí, a que me den de comer, a que me cuiden,
y a partir del 15 de mayo, porque cumplí 18 años, ya no puedo estar aquí. Es que es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Yo he tenido casos de... Nosotros tenemos una vivienda para madres con niños, madres que tienen a niños y que no pueden mantenerlos, y entonces antes de que ese menor sea desamparado y que vaya a un centro, pues acogemos a la mamá junto con el niño. Nos llamaban de centros de protección de que cumple la mayoría de edad esa niña y se tiene que ir sí o sí. O sea, y no les queda más remedio. Decía, o que se va con ustedes o se queda en la calle. Yo no la puedo... La ley me impide, la ley, no el centro, la ley me impide tener a esta niña aquí un día más. ¿Y dónde los lleva? Nosotros hemos tenido niños en el instituto donde yo he estado trabajando que han vivido importantes trastornos porque tienen 17 y van a cumplir los 18 y a partir de ahí ya no pueden ni seguir estudiando ni pueden vivir su vida como ellos quisieran. Entonces, nosotros hemos tenido casos de que hay profesores que han cubierto a esos niños a partir de 18 años porque es tanto lo que ellos lo sufren, pero claro, serían los niños que los profesores ven que se pueden quedar en su casa, ¿sabes? Los otros están como desamparados total, pero es bastante complicado poder suplir nosotros todos los alumnos que tenemos, porque nosotros estábamos en un centro donde teníamos muchos de centros de menores. Y entonces nosotros nos veíamos con la circunstancia de que muchos cumplían los 18 años y tener que cubrir todas esas expectativas, ¿no? Sí, no es solamente duro, sino es algo más. Es que si la tutela la tiene el Estado, en este caso la administración pública, que se convierte en su padre o su madre de esos niños y niñas, cumplen 18 años, es como si les echara fuera de la casa. Y dejaran ser su padre, porque ya no es solamente que cumplen 18 años, supuesta mayoría de edad, y ya tienes que independizarte, tienes que ser más autónomo. No, es que encima, olvídate de mí, que es más duro todavía, ¿no? Es decir, no hay un apoyo para la continuidad de estos niños y niñas, que ahora son chicos y chicas, que se ven con 18 años, que hoy en día con 18 años, no puede ser autónomo para nada. Imagínense lo que puede suponer que ahora todos los padres y todas las madres cogieran a sus hijos cuando cumplen 18 años y le dicen, bueno, adiós, muy buena, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y ahora es un adulto y ahora tienes que buscar la vida. Pues esto es lo que les pasa a los chicos que están tutelados, ¿no? Yo creo que la administración y la sociedad tiene que ser consciente de eso. Muchos de esos niños y niñas, ahora ya chicos y chicas, están invisibilizados. Porque no tienen a dónde ir, claro, luego hay muchos problemas. Es decir, en el caso de los chicos, claro, ¿qué hace un chico con 18 años en la calle para sobrevivir? Claro, de todas formas, ahora mismo, como está la educación, que a los 18 años realmente no tienes ningún tipo de título para poder trabajar y cómo está la situación económica, de todas formas, yo sí también decir de que no hemos avanzado nada en España en todo ese tiempo, porque en mi caso, mi padre fue una persona que estuvo en un internado y estuvo hasta los 18, no, sino los 18, le ofrecieron no, se tenía que ir. Entonces, él se pudo quedar hasta los 22, que fue cuando se casó. Y entonces, a él lo ayudaron hasta los 22. O sea, le ofrecieron como, tú vas a estar aquí, te vamos a hacer un favor teniéndote a los 22, sí, es verdad, le hicieron un favor, pero lo tuvieron hasta los 22 y hemos avanzado muy poco en lo que es esa parte, ¿no? Porque antiguamente sí, cuando mi padre tenía 18 o 19 años, a esa edad sí se podía poner a trabajar. Ahora también se puede hasta los 23, por ley se puede hasta los 23. Pero no en el mismo centro de menores. Es decir, cumplen 18 años y tienen que salir a un piso tutelado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántas plazas hay? Que no hay plazas. Claro. No hay plazas para esos niños. Es decir, salen, creo, aquí en Canarias, creo que todos los años cumplen 18 años de chicos y chicas que están en centros menores, como unos 80 y pico chicos.
y no hay plazas para esos chicos. Es decir, hay muchos que tienen que volver otra vez con su padre y con su madre, claro, que ya la administración se los había quitado porque eran incapaces de educarlos, y esos padres a lo mejor están hasta en peores condiciones que cuando se lo quitaron ellos cuando eran chicos, y otros ni siquiera tienen familia. Por ejemplo, los menores extranjeros no acompañados, que en este caso esto es un dramón todavía mucho mayor, porque si los otros todavía tienen un padre, una madre, un familiar cerca, pueden acudir. Pero un chico, un niño o una niña que vino en patera y que estuvo en un centro y que cumple 18 años, ¿a dónde vas? Aquí no tiene padre, no tiene madre, no tiene tío, no tiene primos, no tiene nadie, ¿no? Entonces, esta situación, cuando hablamos de familia y el derecho a tener una familia, yo creo que cuando hablamos de derecho a tener una familia, derecho también a tener una familia siempre. Sí. Es decir, es verdad que podemos ir cambiando, porque nosotros incluso constituimos nuestra propia familia, pero siempre tenemos ahí nuestra familia biológica, ¿no? Pero ellos tienen también que tener esa oportunidad, ¿no? Es que el tema de las plazas que hay para menores después de que cumplen los 18 años es ridícula. O sea, hay un piso en Agüime, en las plazas que tienen ustedes, es decir, es que prácticamente no hay nada más. Y tú dices, ¿y qué hace? ¿Sabes? No. ¿Existe la ley? Sí, pero si se cumpliera y si se pusiera recursos para ello, pero más que no se destina el suficientemente cantidad de recursos para realmente dar cumplimiento a lo que tienen reconocido por ley. ¿Qué es eso? Y sí, y todo lo que lleva aparejado, porque eso es índices de delincuencia, pero claro, es que ponemos toda la carne en el asador para llegar a eso. ¿Qué vamos a esperar? Que lo que decía Juan Carlos, un menor con esa edad en la calle, ¿cómo se gana la vida? Es que... De todas formas, si está en una casa de acogida es por unas circunstancias familiares adversas, si vuelve otra vez a las mismas circunstancias familiares, sí, sin ningún referente familiar, pues entonces va a copiar lo mismo que la familia, ese referente está haciendo. Que interrumpen su desarrollo y su educación, porque muchos están en centros educativos, están formándose, y resulta que, cumplen 18 años y tienen que volver con sus padres, pero ya tienen que dejar de estudiar porque tienen que trabajar o buscar algo de dinero, con lo cual estamos también interrumpiendo sus posibilidades de formación para entrar en la sociedad de una manera más segura y encontrar un trabajo estable. Entonces es importante la formación de estos chicos y chicas que no se interrumpan, ¿no? ¿Creen que en estas circunstancias en las que por motivos o factores de riesgo han generado que estos menores estén en un centro de acogida, para garantizar el derecho a la familia es necesario que mientras que ese menor está en el centro se esté trabajando también con la familia para garantizar este derecho a tener familia y la posible reintegración familiar del menor? ¿Cómo ven esto? Yo creo que se hace también, es decir, forma parte, yo creo que una de las... Si oyen un eco de un menor, una niñita, es mi hija, ¿vale? Porque la técnico de sonido que está al frente de esta historia, la pobre la ve sufrir, pero eso de ser madre trabajadora es lo que tiene. Se hace, evidentemente se hace. Lo que pasa es que estamos hablando de situaciones, quienes trabajan en este ámbito y sabemos de las familias y de las problemáticas familiares que nos encontramos detrás de esos niños, es complicado. Porque no solamente es que la familia quiera o no quiera, estamos hablando de unas condiciones económicas, precariedad laboral, nula formación, nada de empleo, generaciones y generaciones que forman parte de servicios. Es decir, hay muchas cosas, niños menores no acompañados que no tienen dónde buscar, es decir, pero se hace, hasta lo que yo conozco, se hace y se debe hacer, lo dice la norma, ¿no? Es lo primero que se debe hacer, trabajar con los padres y madres o con la familia para que haya un reagrupamiento de ese menor dentro de esa unidad familiar. Entiendo que es lo que se debe hacer, claro, como primera opción. Sí, es fundamental. Ahora, se intenta hacer. Es verdad que a veces las situaciones de los padres biológicos, de las madres biológicas, pues no son las más adecuadas y es difícil trabajar con ellos, ¿no? Pero yo creo que nunca se debe de perder esa oportunidad, precisamente porque van a seguir siendo su padre y su madre toda la vida. Entonces, de alguna manera u otra, el ayudar a sus padres biológicos puede facilitar luego precisamente eso, cuando cumplan 18 años, volver, o que siempre estén ahí de referente, porque para cada niño, cada niña, su padre y su madre es la mejor del mundo. Estos niños, a pesar de las dificultades, idealizan a su padre y a su madre. Estés pensando,
por la situación personal que pueda estar pasando su padre y su madre, pero son los mejores padres del mundo. Y eso para todos es siempre así, es decir, nuestros padres son los mejores, nadie puede decir lo contrario, y para ellos incluso también, ¿no? Pero por eso mismo es importante invertir, a mí me parece que es invertir en la formación de esos padres para que puedan ejercer luego sus competencias parentales, ¿no? Y hay que ayudarles precisamente a eso, ¿no? Yo creo que también tiene que haber profesionales que ayuden a esos padres también para formarlos como padres, porque hay muchas veces que nosotros, yo lo digo como madre, a mí nadie me enseñó a ser madre, entonces yo a lo mejor que tengo una serie de formación en educación o en psicopedagogía sé algunos recursos, pero hay muchas madres que no saben ese tipo de recursos, entonces nosotros deberíamos de tener, por lo menos desde los centros educativos, como lo llevan haciendo ustedes durante tiempo, la escuela de padres, que sería parentalidad positiva. Es importantísimo porque hay muchos, cuando yo di los cursos de parentalidad positiva, los padres se daban cuenta de un montón de estrategias que va y dice, ay, es verdad, tienes razón, es verdad, se puede hacer así, y no tenemos los suficientes recursos, porque hay veces nosotros, incluso somos profesionales en el sector, que yo que tengo 3, yo digo, Dios, ¿cómo hago esto? O los 3 que son distintos, ¿cómo le explico esto al niño? ¿O cómo le explico esto a las 2 niñas? O esta que es más rebeldilla. Pues imagínate unos padres que tienen una situación económica, que no tienen ayuda, porque nosotros tenemos la ayuda de nuestros familiares, pero hay muchas veces que ellos están totalmente desprotegidos. Entonces yo creo que la escuela de padres es muy importante dentro del ámbito educativo. Sí, la verdad que sí, que es fundamental el formar, el ayudar a los padres y a las madres para que puedan ejercer como tales. Y ahí hay también algo que dice Aiko, que me parece importante al final, ¿no? Que ella anima, es decir, teniendo 20 años y teniendo un bebé, porque tiene 1 año como mucho, me parece que tiene su hijo, ella anima a las demás madres a seguir luchando por sus hijos, que es verdad que teniendo 20 años, ella incluso dice, es verdad que todo el mundo pues te dice que es una locura, que no lo debería haber tenido, cosas de estas, no, pues con la ayuda apropiada, y no desde un punto de vista, porque esa no es la actitud que tiene ella, y no se le nota, ¿no? De ser asistencialista, ¿no? De que le asistan, sino ella quiere luchar y ella quiere darle todo lo mejor a su hijo, ¿no? Entonces, yo creo que yo me quedaría con esa parte final de Aiko, que me parece que es fundamental, ¿no? Esa lucha por los hijos, que es lo que hacemos todos los padres y todas las madres, ¿no? Pero que ellos también con 20 años lo pueden hacer, ¿no? Para finalizar, ¿qué resaltarían acerca de la entrevista que hemos escuchado de la joven Aiko y lo que hemos trabajado durante la tarde sobre el derecho a la familia? Pues yo primero le daría las felicidades y mi enhorabuena, primero por esa niña y segundo por todo ese proceso y esa lucha y ese trabajo de salir adelante, ¿no? Que ya es una lucha, así que las felicidades. Y yo me quedaría con ese concepto que lo que dijo, ¿no? De los profesionales de los centros de protección trabajan por vocación y porque lo tienen en el corazón, lo llevan en el corazón. Me gustó mucho porque yo comparto con Juan Carlos que la visión que se tiene en los centros de protección muchas veces son algo negativo y yo creo que es el ejemplo también de que, oye, en esa situación les ofrecen a esos niños y a esas niñas todo el acompañamiento, ese calor humano, ese calor, esa protección que los niños requieren. Y por supuesto me quedo con la frase también de Juan Carlos de ese ánimo a ser madre y cuidar de sus hijos, ¿no? Así que muchas felicidades. Bueno, yo también, como Juan Carlos y Mónica, felicitar a Aiko y quedarme también con el consejo que nos da, ¿no? Que no importa, o por lo menos desde mi visión, no importa qué tipo de familia tengas, sino el referente. Puedes tener tu familia como tal o los centros de acogida, pero el referente que tú tengas y luchar por tus hijos, por tu familia.
Muchas gracias a todos por haber estado aquí hoy, debatir acerca de la experiencia que AICO ha compartido con todos nosotros y apostar por el derecho a tener una familia, tanto en los niños como en todas las personas, como bien decía Juan Carlos antes, que se garantice este derecho a lo largo de toda la vida y no solo por procesos o etapas que estemos viviendo. Gracias a todos. Y así concluye el programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por escucharnos. Siempre que quieran podrán volver a oírnos en la página web de la Asociación Hestia, www.asociacionhestia.org. Ha sido un placer contar con su compañía y les esperamos en el próximo programa de Toma la Palabra. Asociación Hestia. Hablemos en positivo.